Muy buenas. En este trabajo vamos a hablar sobre las funciones de la escuela y vamos a conocer la diferencia entre la posición del funcionalismo y del conflictualismo. Este trabajo está formado por Carmen Cano, Ana Carrasco, María de la Riva, Inmaculada del Pino y Miguel de Vicente, que soy yo. Y luego este trabajo corresponde a la asignatura de formación disciplinaria en Sociología de la Educación y de la Orientación. Como hemos podido ver en clases anteriores, el funcionalismo tiene la opción de preparar y formar al alumnado para su formación profesional y para su futuro personal, con el objetivo de satisfacer las necesidades del mercado laboral. Mientras que, por otro lado, el conflictualismo socializa a los alumnos en una forma de ver la sociedad, unos valores y creencias que les impide tener una visión crítica del mundo en el que viven y que al mismo tiempo les prohíbe darse cuenta de los intereses existentes tras esa visión de la sociedad que se inculca desde la escuela. A continuación, en esta diapositiva, daremos respuesta y reflexionaremos sobre una serie de cuestiones sobre estas dos posiciones sociológicas. Y están divididas en tres bloques. Tenemos en el bloque 1, vamos a dar respuesta a un poquito a las teorías funcionalistas y conflictualistas de la estratificación educativa de Randall Collins. En el segundo bloque veremos el apartado ideológico del estado escolar y en el bloque 3 tenemos la escuela examen por Mariano Fernández Enguita. Y luego finalizaremos este trabajo con unas conclusiones finales. En primer lugar, vamos a hablar del papel de la escuela según diferentes autores, tanto funcionalistas como conflictualistas. En primer lugar, vamos a hablar de Parsons. Parsons nos dice que el mecanismo de selección se realiza a través de la evaluación de rendimiento académico y siempre está basado en la igualdad. Y nos habla de dos funciones principales: la de socialización, en la que nos enseña conocimientos y habilidades para desempeñar un trabajo; la enseñanza de valores y actitudes que nos sirvan para desenvolvernos en la sociedad en un futuro; y la enseñanza de la organización social, tanto económica como política, según las necesidades de la sociedad en ese momento. La segunda función de la que nos habla es la de selección. En ella nos habla sobre qué lugar determina y ocuparán los distintos estratos sociales según el nivel que hayan alcanzado en esa etapa escolar durante todo ese periodo. Estos serían los principales niveles que piensa Parsons. El segundo autor del que vamos a hablar va a ser Althusser, y Althusser nos dice que la escuela básicamente asegura el sometimiento a que los alumnos asuman una serie de normas y valores sociales en las que realmente benefician a la élite dominante. Por ejemplo, ven algo natural como la división de las clases sociales, es decir, lo aceptan tal y cual es, no se hace ninguna pregunta sobre ella. El siguiente autor que vamos a estudiar va a ser Fernández Enguita. Fernández Enguita nos dice que básicamente la escuela nos enseña a seguir una serie de rutinas y pautas. Él dice que la escuela en sí no depende de los mensajes que transmite, sino que nos enseña a seguir una serie de rutinas y hacer cosas que a uno no le interesan o le aburren. Te enseña realmente a, a desarrollar una vida laboral, como levantarte a las 8 de la mañana y seguir hasta una jornada de 8 horas, y te enseña a competir con tu semejante y considerar tus fracasos como éxitos propios y viceversa, que es lo que luego te pasará en un trabajo en un futuro. Y este básicamente es el resumen de lo que vamos a trabajar en el tema. Collins es un sociólogo estadounidense que desarrolló un artículo en el 1986 en el que hablaba de la relación entre la educación y la estratificación social desde el punto de vista funcionalista y conflictual. En su artículo se demuestran varios puntos clave. El logro profesional y académico dependen del origen social. El requisito de poseer un título académico es requisito para ocupar determinados puestos de trabajo. Los estudios exigidos en la actualidad son más especializados por encontrarnos en una sociedad industrial y debido al cambio tecnológico. El sistema educativo determina la carrera profesional de una persona. Cursar estudios de nivel superior se ha elevado notablemente y es súper necesario tener un título académico. La productividad económica no aumenta por el mayor nivel educativo de los empleados. Las cualificaciones profesionales se aprenden de la experiencia adquirida en el trabajo. Lo aprendido en la escuela a veces no influye prácticamente en el puesto de trabajo. Y los mismos puestos de trabajo exigen más cualificación y permanecer más años estudiando. El funcionalismo se basa en la firme creencia de que la escuela tiene una función socializadora. Lamentablemente, según Collins,
no es la escuela la que distribuye por estratos dónde debe ir cada cual en función de su meritocracia, es más bien el origen social. Es visible a la legua que la sociedad no es igualitaria, de ahí nace la estratificación social, tan lamentable como antigua, y entre peldaño y peldaño más o menos acceso a bienes. Los orígenes de clase, étnicos, de género son determinantes a la hora del éxito social más que la propia escuela. Y la verdad es que, ¿dónde está la teoría funcionalista de Parsons que nos dice que todo es a por la armonía? Collins en eso nos dice que nos encanta formar parte de grupos y enfrentarnos entre nosotros. Es verdad que el funcionalismo está ahí en forma de estructura y para dar funciones, es decir, vinculando y obligando a los sistemas a acogerse a una serie de funciones. Y ahí está la escuela, según Parsons, que tiene la función de evitar la estratificación social y hacer que todos nos vayamos por el camino que debemos en función de nuestro rendimiento, sin importar la razón social ni ética. Pero la desconfianza de todos contra todos es la que, si has nacido en una zona de exclusión social, te prepares para no tener éxito. Y además, con los cambios tecnológicos, las habilidades empleadas en los trabajos disminuyen y aumentan las horas de colegio. Y además esto puede suponer un problema económico para algunas familias, porque a lo que se refiere Collins con la división social es que, ya que se pasan más horas en el colegio, algunas familias con menos dinero no podrían permitírselo. Y este es el primer bofetón al funcionalismo. Y el segundo bofetón viene cuando dice que no es tan socializadora ni nos prepara tanto para la vida, y da pruebas basadas en un estudio a la población de Estados Unidos, y dice que no hay relación directa entre la formación y la productividad. Vamos, que más hacer y menos estudiar. Y se queda con la palabra que definirá muy bien Miguel, que es la teoría credencialista. Es decir, los títulos como pasaportes para entrar en los trabajos más que como baluarte de nuestra propia formación. ¿Os suena la palabra titulitis? Es como para pertenecer a un grupo estatus. Y esa ambición por el título de turno, no por aprender, sino por pertenecer al grupo dominante, el grupo estatus y la lucha por la ventaja, esta es el arma principal dentro de las organizaciones que emplean la normativa. Y mientras crece y crece la tasa de títulos, y yo me pregunto, ¿estaremos ante una burbuja educativa? Porque ¿quién está arriba en el mundo de los negocios? Según Collins, el 60 y 70% de la élite de los negocios proviene de familias de clase media o alta. Bien, y seguimos con las teorías de Randall Collins, que es un sociólogo estadounidense de gran prestigio y que ha enseñado y enseña en universidades muy importantes de Estados Unidos y de todo el mundo. Bien, para Collins, la actividad principal de las escuelas es enseñar las culturas de estatus, tanto dentro como fuera de las aulas. Así, cualquier fallo de las escuelas a la hora de impartir los conocimientos técnicos no sería importante. Bien, las escuelas enseñan ante todo vocabulario, modales, gustos estéticos, valores, y muchas escuelas hacen énfasis en la sociabilidad y el atletismo, que hace que sea el núcleo de la cultura de estatus. Y en las escuelas, sin embargo, que se hace más énfasis en la parte académica y la profesional, puede constituir una cultura de estatus determinada. Bien, con esto quiere decir Collins que ve la educación como un mecanismo de diferenciación entre grupos, y ya que él piensa que la escuela no siempre determina el éxito social, puesto que son más determinantes para el éxito los orígenes de clase, étnicos y de género, que los conocimientos que se puedan adquirir en la escuela. Bueno, en este apartado voy a hablar sobre la teoría credencialista desarrollada por Randall Collins. ¿En qué consiste esta teoría? La teoría credencialista, desarrollada por el sociólogo Randall Collins, es una de las que mayor influencia tiene en la actualidad. Pese a que se diferencia entre un credencialismo fuerte, vinculado a Collins, y un credencialismo débil, vinculado a Lester, yo voy a hablar sobre este primero. Para Collins, las creencias educativas se convierten en un factor decisivo para justificar el acceso a las posiciones sociales privilegiadas. Collins considera que junto al trabajo productivo, es decir, el implicado en la producción de bienes y servicios, existe el trabajo político.
El trabajo político consiste en la formación de alianzas sociales para influir en la percepción que los demás tengan de determinados empleos. La escuela como institución otorga credenciales para acceder a los puestos de mejor valorados y mejor pagados independientemente del conocimiento adquirido. En otras palabras, titulitis. La distinción entre el trabajo productivo y el trabajo político es fundamental para poder comprender cómo se figuran las organizaciones. Por poner un ejemplo, los profesores de autoescuela se convierten en una profesión el día en el que solo se pueden obtener el carnet de conducir por su mediación. Y esa mediación que seguramente se traduciría en un crecimiento de los precios a través del establecimiento de un número mínimo de clases previas al examen. Las escuelas, al final y al cabo, se convierten en una institución donde uno aprende a convertirse en un consumidor, al tiempo que la escuela enseña a leer, enseñar, que es mejor hacerlo con un maestro. Yo, personalmente, estoy totalmente en contra del modelo actual, ya que hay muchas personas perfectamente capacitadas que no tienen ese caché a nivel de currículum, pero al final esos puestos los consiguen personas que quizá no tengan esa destreza para llevar a cabo ese trabajo y que finalmente lo consiguen gracias a tener un currículum abultado. A continuación vamos a hablar del aparato ideológico del Estado escolar. Los aparatos ideológicos del Estado son cierto número de realidades que se presentan al observador inmediato bajo la forma de instituciones distintas y especializadas. Por ejemplo, la escuela y la familia, y estas se encuadran dentro del sistema social del funcionalismo. Pues a partir de estas se teorizan las relaciones de dominación. Teniendo en cuenta esta definición, se debe hacer una distinción entre aparato ideológico del Estado y aparato represivo del Estado. Este último funciona mediante la violencia, mientras que el aparato ideológico funciona mediante la ideología. Pero resulta interesante decir que todo aparato estatal funciona a la vez con violencia e ideología. Por ejemplo, el ejército y la policía funcionan ideológicamente a la vez que aseguran su propia cohesión y reproducción. Y a la inversa, el aparato ideológico del Estado funciona de manera básicamente ideológica, pero secundariamente pueden hacerlo de modo represivo. Por ejemplo, la censura. En relación a la escuela como aparato ideológico, es decir, que en la escuela se enseñan técnicas y elementos de cultura científica o literaria, utilizables en los distintos puestos productivos. Reglas de moral, de conciencia cívica y profesional. Es decir, reglas del respeto a la división técnico-social del trabajo y, en definitiva, reglas del orden establecido por la dominación de clase. En otros términos, la escuela enseña técnicas, pero en formas que aseguran el sometimiento a la ideología dominante o la maestría de su práctica. Esto es acorde a lo que veíamos en el conflictualismo, desde el cual se defendía que la escuela servía para adoctrinar ideológicamente a los más desfavorecidos para su futura posición de dominado. Con este apartado, en cuanto a la reproducción de la fuerza y el trabajo desde la escuela, esta aparece no solamente con la reproducción de su cualificación, sino también con la reproducción de su sometimiento a la ideología dominante o a la práctica de esta ideología. Esto supone un obstáculo en la cualificación del trabajo, en consonancia con lo que decía Collins, el cual defendía que un error de la educación es no darle la importancia necesaria al conocimiento adquirido y dejarse llevar por otros factores. Hola, me he querido centrar en el bloque 3, la escuela examen, del texto de Mariano Fernández Enguita. Según Enguita, la escuela es un agente de socialización secundaria. ¿Cómo ejerce este papel socializador? O lo que es lo mismo, ¿cómo se socializa la escuela a los niños? ¿Es más importante el currículo explícito o el currículo oculto? La socialización, según Parsons Enguita, es desarrollar dentro de los individuos unas actitudes y unas habilidades. Actitudes con valores básicos de la sociedad como el sufrimiento según Schopenhauer o la habilidad de hacer una sección de una pieza que puede que empleen en el futuro si alguna vez tienen esa responsabilidad. Esto es socializar en la escuela. Se dice que es secundario, o es un agente secundario, aunque Enguita piensa que es un rol primario porque tanto legal como por cuestiones de poder es importante, pero existen otros agentes socializadores, como son el Estado, la familia y los equipos de fútbol. La familia es primario, puesto que nos acompaña a lo largo de toda la vida. Pero, ¿cómo socializa la escuela a los niños? Pues desde la generación adulta a la joven. Esto que parece obvio se le llama educación.
y se hace a través de procesos de control interno, es decir, interiorización de las normas sociales, a través de mecanismos legales que le otorga autoridad a la educación desde el punto de vista normativo, a través de la organización de la experiencia de los alumnos, la capacidad de organizar su actividad intelectual. Gracias a la escuela, al final somos capaces de elegir nuestra profesión y nos prepara en general para la vida adulta, a través de mecanismos tan útiles como que la escuela es la primera empresa que un niño va a pisar para lanzarle a los alumnos al sistema actual. A través de la socialización con la gente de su edad, se sienten valorados y aceptados. También a través de la socialización con el profesor, aprendiendo de un adulto que no tiene nada que ver con la familia y que le da una visión más universal. Por último, quiero decir que tanto en Gita como yo pensamos que el currículum oculto es más importante que el explícito, puesto que de manera inconsciente provoca en los alumnos una autotransformación. Son todas aquellas ideas que sin pertenecer a una unidad didáctica se establece como una escala de valores, como un orden social, que no ha tenido típico profesor que ha calado en nosotros y que nos ha hecho cambiar la forma de pensar, porque al final el estar, y también al final estar 8 horas en un aula, te ayuda para luego que el trabajo no se te haga bola. Bueno, y continuamos con Enguita. Enguita en la escuela examen. Enguita critica el funcionalismo por no conocer los conflictos inherentes en la sociedad y en la escuela, pero también se distancia de Althusser en alguna cuestión. Bueno, como hemos comentado anteriormente, el funcionalismo dice que la sociedad es un sistema estable que sirve a las necesidades de la gente. Es decir, para los funcionalistas la escuela es parte del engranaje de la sociedad destinada a proporcionar mano de obra cualificada para los puestos de trabajo que necesita el sistema económico. Mientras que para el conflictualismo perciben que la sociedad es como una lucha entre las clases sociales y se disputan el poder, y piensan que los gobernantes utilizan, entre otras instituciones, la escuela para perpetuar su dominio. Bueno, Althusser dice que el aparato ideológico estatal dominante es la escuela. Lo que busca la clase dominante, que son los capitalistas, es que se produzca la misma estructura social, y se puede hacer con el aparato represivo del Estado y con el aparato ideológico dominante, que es la escuela, función que anteriormente desarrollaba la Iglesia. La educación es un medio que se utiliza desde el Estado para que todo siga igual. Mientras que en Gita, aunque se aproxima al conflictualismo, ya que reconoce los conflictos inherentes tanto en la sociedad como en la escuela, difiere con Althusser en que en Gita la escuela es una institución con una dinámica propia y no considera que los sujetos sean considerados como objetos pasivos de las instituciones. La escuela entonces tiene sus propias reglas y los individuos que forman parte de ella, profesores, alumnos, cuentan con espacio propio para la acción personal y colectiva. Para finalizar este trabajo, podemos observar que tanto el conflictualismo como el conflictivismo son dos teorías ambiguas y están totalmente desacreditadas en la sociedad actual. Ahora mismo, en la escuela nos enseñan muchos valores como la cooperación, la creatividad, la tolerancia, el respeto, la responsabilidad, que permiten a los alumnos a desarrollar una visión crítica de la vida y prepararse para un futuro mejor.